Hola, ¿qué tal? Yo soy César Suaste, soy docente de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Ixtlahuaca CUI. Sean bienvenidos a otra emisión más de Charlas con CUI y el día de hoy yo te estaré platicando un poco acerca de la creatividad, la narrativa y cómo estos dos elementos son piezas fundamentales para una buena comunicación, sobre todo en esta era que estamos pues plagados de mucho ruido digital. Así que si quieres escuchar un poco más de esto, quédate con nosotros. Seguramente te ha pasado que al momento de estar esperando tu turno para pasar al médico, al dentista, a la ventanilla del banco o en cualquier otra situación de espera, te ha pasado que te empiezas a impacientar, empiezas a perder los cabales y lo primero que haces es sacar tu teléfono celular o tu tablet o algún dispositivo electrónico que tengas a la mano para empezar a revisar tus redes sociales y en ese momento pues quedas atrapado por la red y termina tu tiempo totalmente absorbido. Déjame decirte que si haces esto, estás haciendo las cosas un poco mal, en el sentido de la creatividad. Los sujetos o las personas realmente creativas procuran ocupar ese tiempo de espera, de tedio, de aburrimiento, para darle la oportunidad a que surjan las ideas. Las ideas, bien vistas desde este modo, serían esos pensamientos que están atrapados en nuestra mente y que necesitan ese espacio de silencio, ese espacio de aburrimiento para empezar a venir a este mundo. Entonces, quiero partir con esto para empezar a hablarte un poco de la importancia que tiene la creatividad y la narrativa hoy que vivimos en este mundo totalmente digitalizado. En primer lugar, hablar de creatividad es importante actualmente porque parece que atravesamos una severa crisis de creatividad. Este pensador, filósofo coreano, que más bien ya se convirtió un poco alemán, Byung-Chul Han, habla en un texto sobre la expulsión de lo distinto y precisamente remarca esto. Parece ser que antes apelábamos mucho a tener un sello distintivo, un rasgo que nos distinguiera de los demás y curiosamente en la época actual eso es algo reprobable. Es decir, todo tiene que ser muy similar, todo tiene que ser muy semejante. Si lo vemos así, lo podemos detectar en la música, en las películas, en las series y en todos los contenidos que actualmente se difunden a través de plataformas digitales, tienen muchas similitudes entre sí. Y todo aquello que no encaja dentro de ese molde parece ser rechazado. Es por eso que podemos estar hablando ya desde ahora y desde hace unas décadas atrás de una profunda crisis de creatividad. En primer lugar sería eso, en segundo lugar, ¿por qué hablar de narrativa en esta charla? Pues bueno, porque me parece que todos estamos viviendo una etapa en la que el diálogo, la conversación se está dejando atrás. Seguramente también les ha pasado que estando con familia, con un grupo de amigos, ya sea en la casa, en un restaurante, en un bar o en el lugar donde estés socializando, existen muchos momentos de silencio y esos momentos de silencio son ocupados pues para sacar el celular y cada uno de los individuos que estamos reunidos pues no estamos tan reunidos porque terminamos cada uno absorbiéndonos en nuestras redes sociales. A mí me pasa muy a menudo que cuando estoy en la sobremesa con mi familia o con amigos, pues no dialogamos, no conversamos porque cada uno está en su celular. Es por ello que es importante hablar de estos dos puntos, de la creatividad y la narrativa, y a continuación empezaré a indagar un poco más en estos temas. Bueno, comenzaré hablando un poco de la creatividad, sin meterme en tantas explicaciones científicas, teóricas. La creatividad la podemos entender como esta capacidad que tenemos los seres humanos precisamente para crear cosas que no existen, para crear o para traer en este mundo cosas que de otra manera no vendrían. Los psicólogos, los pedagogos, desde principios del siglo XX y quizá un poco antes, han indagado mucho en este concepto de la creatividad. Sin embargo, no son los primeros en hacerlo. Ya desde la antigüedad, o en la antigua Grecia más bien, ciertos pensadores, incluyendo a Aristóteles, hablaban ya de este concepto de la creatividad. Estos pensadores griegos tenían un concepto llamado poiesis, y la poiesis, pues vaya, es esta capacidad que tenemos los seres humanos de crear cosas. Pero no de crear cosas en el sentido meramente material, sino se trata más bien de una creación un tanto estética, es decir, cómo los seres humanos tenemos la capacidad, la inventiva
para crear cosas que nos deleitan. A diferencia de las demás especies que cohabitamos este planeta, tenemos entendido hasta el momento que los seres humanos somos los únicos que creamos cosas para nuestro deleite, es decir, somos los únicos capaces de crear arte por el solo hecho de querer disfrutarlo, deleitarnos con ello. Si bien otros animales logran crear sus hábitats, sus casas o cortejar a otras especies con elementos que a nosotros nos podrían parecer artísticos, pues vaya, finalmente es una cuestión más de supervivencia de estos animales, una cuestión más instintiva. Entonces, a partir de esto que mencionaban los griegos de la poiesis, es que el ser humano pues ha empezado a tratar de crear cosas que nos deleitan. Y en gran medida todas esas cosas que hemos creado han sido un intento de imitar a la propia naturaleza. Es por eso que este concepto de poiesis viene muy de la mano con un concepto de mímesis o mimesis, en el cual el ser humano, a partir de los diferentes o los tipos de arte que podemos conocer, trata de imitar a la naturaleza. Es decir, la música en su inicio pues trataba de imitar los sonidos de los pájaros, de los animales, del viento, de los árboles. La pintura trataba de imitar la imagen que naturalmente vemos a nuestro alrededor, la escultura también, y en fin, así cada una de las distintas artes han tratado de imitar a la naturaleza muy a su modo. Sin embargo, también hay que hablar de algo muy importante en esta cuestión de la creatividad, que es la abstracción. No necesariamente todo aquello que nosotros queremos crear debe parecerse a la naturaleza. Tenemos la capacidad de abstracción en la que nosotros podemos crear cosas que simulen algo sin que necesariamente tenga un parecido físico o semejante, vaya, ¿no?, a lo que queremos imitar. En este sentido, pues hablar de creatividad es esto, ¿no? Es crear cosas por nuestro propio deleite, para el gusto, para la estética, y que decíamos, somos los humanos quienes hacemos esto de mejor manera. Es importante hablar de creatividad, decíamos, porque también estamos atravesando esta crisis en la que pues parece que todo ya está dicho, incluso hay personas o pensadores que llegan a decir que ya no hay nada nuevo bajo el sol, que ya todo ha sido creado, pero también existe la capacidad de la reinventiva. Hablando un poco de esta crisis y de la reinventiva, comúnmente se ha visto que en el cine, en la música, se recurre continuamente a los remakes, a las precuelas, a las secuelas, curiosamente porque parece que ya no hay nuevas historias que contar. Sin embargo, el camino aún es muy largo y todavía podemos hacer mucho al respecto. El segundo punto para abordar en esta pequeña charla, ya una vez que hemos agotado el punto de la creatividad, es la narrativa. La narrativa, en palabras muy concretas, es contar historias, es relatar sucesos, y esto es algo que comúnmente hacemos todos, es decir, todos somos narradores, todos somos cuentistas o todos podemos ser novelistas. Continuamente somos propensos a contar el qué nos pasó en nuestro día a día, ya sea a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, pero continuamente estamos contando de lo que nos pasa. Actualmente la conversación, el diálogo parece también atravesar una profunda crisis. De hecho, muchos de los problemas geopolíticos, las guerras que se están desatando en toda la orbe, pues son justamente problemas por falta de diálogo. Es por eso que es importante retomar la conversación, y una de las formas más simples de enlazar una conversación, de comenzarla y continuarla, es justamente contar lo que nos pasa, lo que vimos que le pasó a alguien más. Narrar es un acto, decíamos, muy intrínseco a nuestra naturaleza humana. Sin embargo, hay personas que saben narrar mejor y hay otras que no lo saben hacer muy bien. Sin embargo, todos lo hacemos a nuestra manera. El gran cuentista o el gran escritor Anton Chekhov condensa en un cuento muy simple la idea básica de cómo narrar. El cuento es el siguiente: un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, regresa a su casa y se suicida.
En esta pequeña historia, en este pequeño microcuento, se condensa todo el análisis, vaya narrativo, narratológico que han hecho muchos expertos en la materia para decir cómo en esa pequeña historia se están condensando los elementos de la narrativa. Hay un personaje, hay una situación, le sucede algo a este personaje, hay un conflicto y hay un desenlace que no esperamos. A partir de esta pequeña historia podemos inventar muchas historias del por qué este hombre se va a suicidar, del por qué fue un casino, de por qué es un hombre y no una mujer, en fin. En una historia tan breve como esa se puede condensar todo un mundo. Es por eso que la conversación, a partir de las narrativas, de los relatos, de las historias que tenemos en nuestro día a día, puede ser un universo de posibilidades para hablar de mil y un cosas. Es decir, es una manera muy básica para retomar el diálogo. Ahora bien, retomando un poco estos dos conceptos, la narrativa y la creatividad, es que me gustaría llegar al punto clave de esta charla. Hoy en día nos debemos volver creativos, sí, sin duda, pero también debemos retomar el diálogo. En ocasiones hemos visto que nuestros diálogos, nuestras conversaciones se han vuelto empantanadas, se han vuelto, vaya, hemos tomado muchas referencias de las redes sociales. Comúnmente escucho a jóvenes que hablan no como naturalmente hablarían ellos, sino como hablan los influencers o sus artistas favoritos, y eso quizá es un problema que se puede empezar a redimir incentivando un poco al ser creativo y al diálogo, a la conversación y por supuesto al contarnos cosas, al decirnos cosas. En la comunicación esto va a ser un factor determinante para poder crear productos de interés. Vaya, la narrativa la podemos encontrar en todas las áreas, tanto en la publicidad, en la política, en el sentido educativo y en todas las esferas de la comunicación. Vamos a ver que la narrativa siempre va a estar presente. Es decir, contar historias se vuelve un elemento fundamental para poder comunicar algo que nosotros querramos. Ahora bien, puede que no sea muy sencillo volvernos creativos, ni tampoco empezar a contar historias así porque se nos ocurrió el día de hoy y ya. Entonces, a continuación te daré una serie de tips como para incentivar la creatividad y poder empezar a desarrollar pues mejores historias. Uno de mis cineastas favoritos, si no es que el mejor para mí, es David Lynch. Y este director hace una analogía bastante interesante sobre su proceso creativo. Para David Lynch, el volverse creativo es como irse de pesca. Es decir, cuando este señor imagina que se va de pesca, él imagina que sale en un bote y se sumerge o se mete, ¿no?, en medio de un lago y tiene que pasar ahí horas esperando a que las ideas, en este caso los peces, pesquen la caña. En esta pequeña metáfora se condensa muchas cuestiones sobre el proceso creativo, al menos para David Lynch así lo es. Es decir, David Lynch sugiere en primer momento el apartarnos un poco, ¿no? Esto sería lo mismo que el irnos de pesca, el salir de nuestra rutina, salir de nuestro tedio, de nuestras actividades cotidianas, apartarnos un poco, quizá no diario, pero poderlo hacer en la medida de lo posible. Ese sería el primer punto, ¿no? Apartarnos de la rutina, salir de la zona de confort, salir de lo convencional. En segundo lugar, continuando con la analogía de David Lynch, es mantenernos en silencio, mantenernos en tranquilidad, mantenernos en un lugar donde haya paz. Porque decíamos al inicio de esta charla, es en esos silencios, en ese momento que incluso podríamos considerar de aburrimiento, donde empiezan a emerger las ideas, al menos en nuestra cabeza. El tercer punto que dice David Lynch sobre su proceso creativo es que no basta con esperar a que las ideas surjan o no basta con esperar a que los peces muerdan el anzuelo. Hay que sacarlos del agua. En este caso, una vez que nosotros hemos maquilado una idea en nuestra mente, lo más conveniente es escribirla en el papel o tomar una fotografía o algo que nos permita traer esa idea de nuestra mente al mundo material. ¿Por qué? Porque las ideas, si no se escriben, si no las traemos a este mundo, difícilmente las vamos a ejecutar. Estos tres tips básicos, que sería el apartarnos de nuestra rutina, el mantenernos en calma, en silencio y paso siguiente, materializar esas ideas en el papel por lo menos, son ideas básicas para poder empezarnos a volver más creativos.
Sin embargo, pues no todo lo ha dicho David Lynch. Hay otras personas, otros grandes pensadores, artistas que sugieren muchas cosas, sobre todo en la cuestión literaria. Se sugiere, por ejemplo, leer mucho, escuchar mucho. Cuando un escritor quiere escribir un cuento, pues vaya, puede hacerlo por su propia experiencia, puede abstraer ideas de sus sueños, puede contar las historias que escuchó en el camino a casa, puede escuchar las historias del vecino. Es decir, escuchar también se vuelve un factor determinante para poder volvernos un poco más creativos. Lo mismo sucederá en el caso de las películas, de las series. Mientras más bagaje tengamos en este sentido, pues será mucho mayor nuestra capacidad creativa. Hay que ver, ¿no? Hay que analizar todo cuanto nos pongan enfrente en la medida de lo posible. No rechazar una película por el comentario que nos hicieron, es decir, hay que verla, hay que juzgarla y evaluarla personalmente, y quizás siendo esta práctica continua de escuchar a los demás, de escuchar más música, de ver más películas, también vamos ampliando nuestros horizontes creativos. En este sentido es que quizá estos tips puedan ayudar un poco a desarrollar un poco más la creatividad. Y finalmente, ya para ir cerrando, hablando de narrativa, pues nada, siempre tenemos algo que contar. Lo interesante siempre lo hemos de remarcar en una película, en una historia, no es la historia que se cuenta en sí, sino cómo se cuenta. Entonces, en este aspecto sí me gustaría invitar un poco a experimentar. Al momento de que cuentes una historia, ¿por qué no comienzas contándola por el final, por el desenlace, y vamos marchando hacia atrás? O bien comienza a mitad de la historia y ve hacia atrás y luego hacia adelante. Es decir, rompe un poco el esquema narrativo lineal para que tus conversaciones, tus historias sean un tanto más envolventes y puedas atrapar mejor la atención de tus amigos, de tu público en general. Bueno, si esta charla te pareció interesante y quisieras aprender un poco más de esto, no olvides que lo puedes aprender estudiando la licenciatura en comunicación en la Universidad Ixtlahuaca CUI. Recuerda, yo soy César Suaste y no olvides que somos más si somos uno.